Mi hermana mayor se graduó de la preparatoria y, respondiendo al llamado nacional, se fue al campo para convertirse en un joven marginado, sin regresar jamás a la ciudad. 2 años después, tuve la fortuna de graduarme de la preparatoria, justo cuando el país restablecía el examen de ingreso a la universidad. Con éxito académico y una carrera exitosa, asumí naturalmente la responsabilidad de apoyar a mis padres en su vejez. 30 años después, sin embargo, antes de que mi padre falleciera, le dejó todo a mi hermana. Thorne, ya le he dado todas las propiedades y el dinero a tu hermana. Todo por lo que he trabajado. Toda la compañía que te he dado. Esto es lo que le debo. Había sacrificado mis estudios para cuidar de mis padres, había regresado a mi pueblo y me había quedado para ayudar a mi hermana a cuidar de su hijo, lo que hizo imposible que alguien se casara conmigo. Sin embargo, él parecía haber olvidado todo esto. Mi madre también, aunque me sentía amargada. Asentí. De acuerdo. En esta vida, elegí voluntariamente reemplazar a mi hermana e irme al campo. Durante el funeral de mi padre, mi hermana usó la excusa de asuntos familiares para no acudir. Volvió apresuradamente el día antes del entierro oficial. Al día siguiente, amigos y familiares vieron a mi hermana. Estaba hinchada de tanto llorar. Apoyando a mi madre mientras ella organizaba el funeral. ¿Quién hubiera pensado que al final, sería la hija mayor la que se fue al campo? Con razón heredó la fortuna familiar. Así que, con tanto peso en mi cabeza, ¿de qué sirve quien se queda en casa y triunfa? Al final, sigue siendo quien es filial. Thorne es realmente indignante. Vive en el mismo patio que nuestros padres. Y ni siquiera asistió al funeral de su padre. Mientras mi hermana disfrutaba de fama y fortuna. La que realmente se encargó del último viaje de nuestro padre. Corriendo de un lado a otro y asegurándose de que todo estuviera bien. Estaba encerrada en el almacén de su trabajo por el niño que había criado. Estaba desesperada. Pedía ayuda. Pero nadie respondió. ¿Por qué me encierran? Tía. Mi madre ha sufrido toda su vida en el campo. Tú, en cambio, has disfrutado de una vida cómoda con tus abuelos en la ciudad. Ahora te toca pagar la deuda. Mi abuelo le dejó todas las propiedades a mi mamá. Si se enteran de que te encargaste del funeral, ¿qué pensarán de mi mamá? Recordé cuando este niño llegó por primera vez a casa. Apenas tenía 2 meses. Estaba demacrado por el hambre. Su llanto es apenas más fuerte que el del cachorro recién nacido de al lado. Mis padres me lo dijeron. Los suegros de tu hermana son unos salvajes. Casi muere al dar a luz. Y ahora no le quedan fuerzas para cuidar a la niña. Sus suegros la abandonaron porque era niña. No tuvimos más remedio que acoger a la niña y cuidarla. Como aún no estás casada, pensamos ponerla a tu nombre. En ese entonces, yo acababa de graduarme de la universidad. Y como mi padre había sufrido recientemente una lesión laboral, ya no podía caminar bien. Mi madre lloró y dijo que no podía con todo. Renuncié a una mejor oportunidad académica y regresé a mi pueblo a buscar trabajo. Así podría ayudar a mis padres. No lo sabía. Lo primero que hizo mi madre tras recuperarse fue visitar a mi hermana mayor en el campo y registrar a su hijo con mi nombre. Mamá. Con las estrictas normas de control de población, ¿cómo esperan que les explique esto a nuestros vecinos y colegas? ¿Qué pensarán de mí si tomo a este niño como mío? ¿Es que nunca encontraré marido? Y acabo de empezar a trabajar. Después del trabajo. Solo tengo tiempo para cuidar a papá. ¿Cómo podríamos permitirnos criar a este niño? Si no hubiéramos sido tan inútiles en aquel entonces. Si hubiéramos evitado que tu hermana se fuera al campo y se casara tan joven. Ella no habría sufrido así. Thorne. Todo esto es culpa nuestra. Ayúdala. Por el bien de tus padres. Por favor. No. Podemos criarla un tiempo. Pero no dejaré que la registren a mi nombre. Mi padre. Acostado en la cama. Se frotó la frente con dolor y dijo con voz grave. Ya basta. Espina. Si no quieres hacerlo. Deja de hablar de eso.
Mi madre abrazó al niño en silencio. Pero sus ojos estaban llenos de reproche. Gracias. Papá. En ese momento. No sabía a qué se refería mi padre con eso de callar. ¿Acaso mi madre había organizado en secreto que alguien lo hiciera? Para cuando vi mi nombre en el registro como madre de una niña de 2 meses. Ya era demasiado tarde. Pronto, la Tana Mosai. Todos los que me conocían sabían que tenía una hija ilegítima. De padre desconocido. Bueno, a esta chica se le dan bien los estudios y el trabajo. Pero su comportamiento personal no está a la altura. Incorporarla a la familia perturbaría la paz. Es una tragedia. El niño. Solo tenía 2 meses. Estaba muy desnutrido. Era incluso más pequeña que una bebé de 1 mes. Trata a su propia hija con tanta crueldad. Ni siquiera es humana. Puede que sea buena leyendo. Pero no sabe cómo comportarse. La última vez que fui. Ni siquiera admitió que el niño era suyo. Es una mentirosa. Mi reputación se desplomó. Los hombres que venían a pedir mi mano eran viudos o ancianos que buscaban una madrastra para sus hijos. Aunque yo no era exigente. No podía rebajar tanto mis expectativas. Durante el primer año, por despecho, no le presté mucha atención a la marihuana. Pero más tarde renuncié por completo al matrimonio. La crié como si fuera mi propia hija. Heredó la personalidad de mi hermana. No le gustaba estudiar. Era solo porque me pasaba horas explicándole cada problema. Me aseguré de que revisara. Que logró ingresar a una escuela secundaria vocacional y luego se convirtió en enfermera. Cuando escuché sus crueles palabras, me dolieron más que si hubiera descubierto que mi padre no me había dejado nada. Grité con voz ronca. Yerba, humedecida, exhaló un suspiro apacible. Puede que no te haya parido. Pero te crié. ¿Cómo pudiste tratarme así? ¿No te duele la conciencia? Afuera del almacén. La voz de Witt regresó. Impenitente. ¿Y qué? Esta es la deuda que tienes tú, el abuelo y la abuela, mi madre. Si no fuera por ti, mi mamá no habría sufrido en el campo. Mis abuelos no pudieron ayudarla. Así que tuvo que bajar. Golpeé la puerta. Pero el almacén estaba completamente limpio. Estaba lleno de polvo. Y las luces que estaban afuera de la puerta. No pude abrirla. Abre la puerta. Déjame salir. Deberías contarles esto a tus abuelos. A mí no. Jejeje. Una vez que mi mamá consiga la casa y el dinero. Ella aclarará las cosas con la abuela. No tienes que preocuparte. Entonces. El sonido de pasos se desvanecía. Por mucho que golpeara la puerta, nadie respondía. Poco a poco mi voz se fue suavizando. Y mis golpes se hicieron más débiles. Abre la puerta. No puedo respirar. Cuando era joven. Me caí accidentalmente al agua varias veces, lo que me provocó un asma leve. Era más joven y estaba más sano. No fue un gran problema. Pero en los últimos años, con el deterioro de la salud de mi padre, he tenido que compaginar mi trabajo con el cuidado de mis padres ancianos y mi hermano menor. Como resultado, mi salud ha empeorado. Y mi asma se ha agravado. Intento evitar los espacios cerrados y polvorientos. Pero ni siquiera mi madre sabe de mi asma. Que alguien me ayude. Ayúdenme. El dolor sofocante me impidió sentir otros tipos de dolor. Arañé la puerta de madera con las uñas. Incluso mientras se partían. Sangraban y se desgarraban. Mis uñas seguían clavándose. Sin parar. Mientras mi conciencia comenzaba a desvanecerse, el dolor en las yemas de los dedos era lo único que me decía que seguía viva. Pero el dolor disminuyó. Y cerré los ojos. ¿Qué vamos a hacer? Vine está a punto de graduarse de la preparatoria. Si no encuentra trabajo pronto, no podrá quedarse en la ciudad. El rostro de mi madre estaba lleno de preocupación. Su mirada vagaba entre mi hermana y yo.
¿Cómo voy a saberlo? Si llega el caso, que la manden al campo. ¿Qué más podemos hacer? Papá dio una calada a su cigarrillo barato. El humo de segunda mano me picaba en la garganta. ¡Achú! La sensación sofocante se aferró a mis terminaciones nerviosas. Pero no quería dejar que me venciera. ¿Qué le pasa? Nunca me hace caso cuando le digo que se ponga ropa adecuada. Solo le importa verse bien. Seguro que se resfrió. ¿Te encuentras mal? ¿Deberíamos ir a la clínica a comprarte una medicina? ¿Estás bien? Hermanita. No te preocupes. Soy mayor que tú. Así que si alguien tiene que ir al campo debería ser yo. De repente ante mis ojos aparecieron los padres y la hermana de Millo más joven. Como si hubieran recuperado su juventud. Todo a mi alrededor me parecía absurdo y extraño. Me pellizqué la suave carne del interior del brazo. Lo giró con fuerza, dándole un giro de 180 grados. Siseo. Duele. Qué doloroso. Pero es real. Es muy real. Mis padres y mi hermana me miraron con el ceño fruncido. Mientras lloraba y reía a carcajadas. Claramente no estaba en mi sano juicio. Juntos. Me ayudaron a llegar a la clínica. Pero el viaje me dio tiempo suficiente para procesar mis abrumadoras emociones. En la tienda de la clínica, logré convencerlos de que abandonaran su plan de llevarme al médico usando las habilidades de persuasión que había desarrollado al vivir más de 50 años en mi vida pasada. Mamá. Papá. Iré en lugar de mi hermana. Tras una noche de reflexión, les comuniqué mi decisión al día siguiente. Si creen que fui yo quien obstaculizó la vida pacífica de mi hermana en el pasado, entonces le daré eso. Una vida tranquila esta vez. Espero que se quieran y se amen para siempre. Mamá dijo, ¿solo te graduaste de secundaria? ¿De verdad puedes adaptarte a la vida en el campo? Mi hermana tampoco ha vivido en el campo. Ella tampoco se adaptaría. Papá preguntó, ¿seguro que no te arrepentirás de esto? Una vez que tu nombre esté en la lista. No hay vuelta atrás. Estoy seguro. Mi hermana se graduó de la preparatoria. Su diploma es superior al mío. Le resulta más fácil encontrar trabajo. Será más útil quedándose aquí. Dijo la hermana. Hermanita. Aún eres muy joven. No quiero que te vayas. Mientras cuides bien de mamá y papá, yo me cuidaré sola. No te preocupes por mí. Sin dudarlo mucho. Mis padres y mi hermana. Igual que antes. Sim aceptó que mi hermana tuviera que irse al campo. Esta vez. Aceptaron que yo fuera en su lugar. ¿Por qué me ofrecí? El comité de residencia local me dio un trato especial. La aldea a la que me asignaron no era un lugar remoto y empobrecido. Comparada con la aldea a la que había ido mi hermana en mi vida pasada. Este fue mucho mejor. Quizás por esto. En mi vida pasada. Mis padres le habían dado a mi hermana 200 yuanes en efectivo antes de que se fuera. Esta vez, solo me dieron 50. Thorn. Pregunté por ahí. El pueblo al que vas no es pobre. Si trabajas duro, no pasarás hambre. Asentí de inmediato. No lo enfaticé. Solo tengo 16 años y sigo creciendo. Necesito una nutrición adecuada. Aunque el pueblo pueda evitar que me muera de hambre, no estaré saciado. Espina. Escúchame. No te dejes engañar por los chicos del pueblo. Si te casas y tienes hijos, será difícil volver a casa. Asentí de nuevo. No se lo dije. En mi vida pasada, le dijiste lo mismo a mi hermana. Pero aún así se casó. Tus advertencias nunca funcionaron. Thorn. Lo siento por ti. Si te falta algo, escríbeme a casa. Haré todo lo posible por conseguirlo y enviártelo. Esta vez. Negué con la cabeza. Hermana. Deberías ayudar a aliviar la carga de mamá y papá. Están envejeciendo.
Su salud se está deteriorando. Y tienes que cuidarlos. El día de mi partida, mis padres y mi hermana vinieron a despedirme. Subí al tren como un joven recién enviado. Forzando una sonrisa. Mamá. Papá. Hermana. Me voy. Cuídense. Cuando llegué al centro juvenil, fui muy obediente. Hice lo mismo que todos los demás. Sin pedir ningún trato especial. Solo por ser más joven. Al principio los demás jóvenes no querían acercarse demasiado a mí por mi complexión pequeña. No querían que me uniera a su equipo. Pero poco a poco se fueron acostumbrando a mí. Oye. ¿Qué estás leyendo? Está muy oscuro de noche. Leer así te hará daño a la vista. Cerré el libro y le enseñé la portada. Este es el libro de texto de mi hermana para la preparatoria. Espero que los exámenes de ingreso a la universidad se restablezcan en un par de años. Y quiero presentar el examen. ¿Tienes una hermana? ¿Dónde está haciendo su servicio rural? Ay. Se quedó en casa. No fue. Pero como soy más joven, tengo algunos beneficios de la póliza. Además, mi hermana se graduó de la preparatoria. Así que le es más fácil encontrar trabajo. Pedí ir al campo. No había necesidad de ocultar la verdad ni desprestigiar a nadie. Así que respondí con sinceridad y justicia. Después de que se enteraron, los jóvenes mayores del asentamiento empezaron a cuidarme mejor. Aunque mi edad mental real era mucho mayor que la de ellos. ¿A quién no le gusta que la traten como a la hermana pequeña? Soy buena en matemáticas de preparatoria. Si alguna vez necesitas ayuda, solo pídemela. Aprenderemos el uno del otro. Soy bueno en chino. Te enseñaré a escribir ensayos. Si te va bien, incluso puedes publicarlos. Y quizás ganar dinero. Tienes muy pocos materiales. Traje algunos libros de texto de preparatoria cuando vine. Te los daré más tarde. Y podemos estudiar juntos. 2 años pueden ser largos y cortos. Durante el día. Trabajaba en la granja. De noche leía a la luz tenue de una lámpara. Aunque aprobé el examen de admisión a la universidad en mi vida anterior, después de trabajar durante años, había olvidado hace tiempo los formatos de los exámenes. Tipos de preguntas. Y otros detalles. Si me preguntara sobre el formato o las asignaturas del examen 20 años después. La hierba que acababa de cultivarse en mí se familiarizaría más con ella. Durante ese tiempo mis padres me enviaban una carta cada mes. Y siempre les respondía sin falta. Pero comparado con las cartas que mis padres le enviaban a mi hermana en mi vida pasada, con comida, bebida y dinero, mis cartas solo contenían la más superficial preocupación. ¿Pero a quién le importa? Era justo que les mostrara una preocupación superficial, que apenas rozaba la superficie. Cuando supe que se reanudaría el examen de ingreso a la universidad, el ánimo entre los jóvenes educados del pueblo era diverso. Los esperanzados eran quienes se habían mantenido diligentemente al día con sus estudios. Como yo. Los con dificultades eran quienes ya habían abandonado sus estudios. Y ahora estaban ocupados discutiendo matrimonio con los jóvenes de la localidad. Luego estaban aquellos que esperaban pasivamente a que sus familias movieran sus influencias. Sin mostrar ningún interés. Indiferente a todo. Algunos jóvenes con estudios nos presentamos juntos al examen. El jefe de la aldea. Siempre obediente y nunca alborotador. Con gusto les daba una carta de recomendación a los que se portaban bien. Pero para los demás. Se contuvo. Cada aldea tiene una cuota. Hay un límite. Así que quienes no lo consigan este año podrán intentarlo el año que viene. Quienes recibieron la carta prepararon con entusiasmo sus materiales para inscribirse en el examen. Quienes no recibieron la carta causaron algunos problemas. Pero no sirvió de nada. Quienes no tenían contacto simplemente tuvieron que esperar. Hasta el año que viene. La carta que recibí de casa este mes mencionaba el examen. Tu hermana se está preparando para el examen.
Una vez que termine la universidad y consiga un buen trabajo, podrá traerte de vuelta a casa. El resto de la carta estaba llena de elogios para mi hermana. Hablaba de lo trabajadora que era y de los seguros que estaban de que entraría a la universidad, asegurando así un buen futuro para la familia. Ni siquiera terminé de leer la carta. Y mi respuesta fue rápida y descuidada. Pero supongo que probablemente no les importó mi tiempo. Y las cartas también huelen. ¿Verdad? Reflexionando sobre los 3 intentos de mi hermana para el examen de admisión a la universidad. Todos fracasaron. No tenía mucha fe en ella. En los próximos meses. Quizás para apoyar plenamente la insistencia de mi hermana en presentarse al examen. No recibí más cartas de casa. Estaba más que feliz de evitar sus formalidades y simplemente las ignoraba. Después del examen, sentí una extraña sensación de liberación. Como si me hubieran vaciado la energía. Como si un espíritu de la montaña me absorbiera todas las fuerzas. Sentía debilidad en las extremidades. Aproximadamente una semana después del examen, mi familia por fin recordó mi existencia. Esta carta ni siquiera mencionaba que no me habían escrito. La primera mitad me regañaba por no ser filial y no escribirles. Tu padre y yo sabemos lo difícil que es para ti ser tan joven y estar tan lejos. ¿Pero cómo no pudiste escribirnos? ¿No creías que nos preocuparía tu seguridad sin noticias? La segunda mitad me destrozó por completo la visión del mundo. Eres un niño y no gastas mucho dinero. Con la familia en una situación difícil. ¿Podrías enviar algunos de tus ahorros a casa? No nos quedaremos nada. Pero cuando te cases, los añadiremos a tu dote. Y será como si lo estuviéramos ahorrando para ti. Recuerdo cuando vivía con ellos. Su sueldo apenas alcanzaba para cubrir nuestros gastos diarios y mi matrícula del instituto. Y todo lo que sobraba era para mi hermana. ¿Cómo es posible que después de vivir con ellos, donde 3 personas trabajaban, no me dieran ni un céntimo? De repente necesitaban pedirme mi escaso salario después de solo 2 años. En mi carta, enumeré mis gastos mensuales y el dinero que tenía disponible. Pedí a los jóvenes con estudios del pueblo que firmaran como testigos. Y luego les pedí ayuda a los funcionarios del pueblo para confirmar que mis ingresos mensuales eran tan bajos. Quería que todos supieran la verdad. Así que cuando mis padres vinieron aquí, nunca pudieron fingir ser los padres amorosos que no fueron. Mamá y papá. Estos años. Apenas tenía que comer. Si no fuera por los hermanos mayores del centro juvenil y los amables tíos y tías del pueblo, no habría sobrevivido. Por cierto, todavía le debo a alguien unos $10. Si estás en buena posición, ¿podrías ayudarme a pagarlo? Soy solo un niño. Estoy lejos de casa. Y te lo agradecería mucho. Mis padres vieron la confirmación oficial de los líderes de la aldea y no pudieron aceptar la verdad. Rápidamente me enviaron una carta reprendiéndome por mi falta de piedad. Abrí la carta frente al cartero y lloré en el camino rural. Corrí de vuelta al centro juvenil. Elegí la ruta más visible del pueblo, donde todos están cotilleando en las puertas de sus casas. En realidad, la carta no la escribí yo. Otros jóvenes con estudios me ayudaron a escribirla. Y los funcionarios del pueblo la enviaron. El pueblo incluso contactó al comité vecinal local para aclarar que todo lo que dije era cierto. El comité fue muy eficiente. Y llegaron más rápido que la carta. Todos hemos visto cómo trataste a tu hija mayor. Tu hija menor también es de tu misma sangre. ¿Cómo pudiste tratarla así? Tu hija menor tiene que pedir prestado dinero para comprar comida en el campo. ¿Pedirle dinero? Ya está siendo muy filial al no pedirte nada. Ese comportamiento perjudica la armonía social y debe corregirse. ¿Entiendes? Ante el testimonio de la directora del comité vecinal. Mis padres me enviaron 50 yuanes en efectivo. Cuando recibí el dinero, me imaginé sus caras. Era casi el equivalente a un mes de su salario. Pero no iba a ser cortés. Tomé el dinero y lo usé para pagar a los jóvenes con estudios y a los aldeanos que me habían prestado dinero para la inscripción a mis exámenes y los materiales de estudio.
La verdad es que no esperaba que pagaran. Pero, ¿qué más podían hacer cuando ya se habían metido en este lío? Cuando salieron los resultados del examen de admisión a la universidad, me aceptaron en la Universidad Industrial del Norte. Era una universidad de defensa nacional e industria militar. Muy discreta y muy reservada. Cuando llegó mi carta de aceptación, tanto los jóvenes educados del centro como los aldeanos estaban encantados. Después de todo, yo había sido quien había logrado salir de allí. Así que su orgullo se reflejó en mi éxito. ¡Felicidades! Aquí tienes un pequeño regalo. Gracias. Solo eran unos huevos de pájaro asados. Probablemente de la montaña cercana. ¡Felicidades! Nunca pensé que alguien de aquí llegaría a la universidad. Todos los chicos del pueblo son inteligentes. Si estudian mucho, también pueden lograrlo. Los cumplidos son gratis. Y decirlas alegra a todos. ¡Felicidades! Ya estás dentro. ¿Puedo conseguir tus materiales? ¿Puedo comprarlos? Claro. No tienes que pagar. Puedes venir a recogerlos cuando quieras. Cuida de ellos y al mismo tiempo devuélveles el favor. ¿Quién sabe? Quizás nos volvamos a encontrar más adelante. Mientras me preparaba para ir a la universidad, llegó otra vez una carta largamente esperada de casa. Thorne. Tu hermana no entró a la universidad. Y estamos muy tristes. Te extrañamos. Tu padre y yo estamos trabajando en algunos contactos y esperamos que regreses a la ciudad lo antes posible. En resumen, era una carta para recomponer nuestra relación. ¿Por qué llegó después de que se publicaran los resultados del examen de admisión a la universidad? El momento fue perfecto. Si realmente solo tuviera 18 años este año, quizá lo habría creído. Seguí con mis días como siempre. Escribía algunas palabras aquí y allá. Pero nunca tenía prisa por enviar una carta. No creía que estuvieran realmente preocupados por mí. Así que no tenía ninguna urgencia en explicarles mi situación ni en pedirles ayuda para regresar a la ciudad. Todos a mi alrededor me trataban con cariño y calidez. Y la vida nunca me había parecido tan fácil y placentera. Después de todo, hoy en día, un estudiante universitario es muy valioso. Así que no estaría mal que conectaras conmigo. Justo antes de subir al tren hacia el norte, envié la carta. Mamá y papá. Queridos mamá y papá, les escribo para contarles que he logrado liderar el campo con mi propio esfuerzo. Por favor, no se preocupen más por mí. No les conté con detalle cómo me fui del campo. Tampoco les dije que me habían aceptado en la universidad. Una separación tan larga dificultaba decir ciertas cosas que quizá ni siquiera creyeran. Si de verdad les importaba, podrían ir al pueblo donde había vivido estos 2 últimos años y preguntarme sobre mi vida. Encontrarían gente que les dijera dónde encontrarme. Pero si no les importaba. Bueno. Ya me habían roto el corazón en mi vida pasada. Y no sentía la necesidad de seguir fingiendo. Aunque ya había ido a la universidad en mi vida pasada. Esta vez elegí la misma carrera de ingeniería mecánica. Sin embargo, el programa de esta universidad era más avanzado y se centraba en aplicaciones prácticas. Cada día era gratificante. Y aprender cosas nuevas era emocionante. Disfruté mucho de esa sensación. Si no me hubieran necesitado en casa para cuidar de mis padres en mi vida pasada, habría optado por seguir estudiando. Tenía la capacidad. Y con el apoyo del gobierno podría haber continuado mi educación. Aunque aún no habría avanzado mucho. Era mejor que nada. Esta vez. No cambiaría mi rumbo por nada ni por nadie. La siguiente carta de casa llegó cuando estaba en 4º año de universidad. Llegó casi al mismo tiempo que mi padre tuvo un accidente y quedó cojo. Thorne. Tu padre tuvo un accidente en la fábrica. Se lesionó gravemente la pierna izquierda. Esperamos que puedas volver a casa después de graduarte y ayudar a la familia. Al salir del pueblo cambié una bolsa de azúcar y 10 yuanes en efectivo por una promesa del jefe del pueblo. Lo recordaré.
Si tu familia viene a buscarte dentro de 4 años, te enviaré una carta para avisarte. Pero no la había recibido. No les respondí. En su lugar, fui con el profesor Xiao, quien estaba reclutando estudiantes para un nuevo proyecto. Profesor, me gustaría postularme para su equipo. Aquí está mi solicitud. ¿Estás seguro? Necesito decírtelo de antemano. Te graduarás en menos de un año. Y podrías volver a casa y trabajar allí. Pero si te unes a mi equipo, tendrás que firmar un acuerdo de confidencialidad. Retrasarás tu graduación. Incluso durante los descansos, no podrás contactar con el mundo exterior. Estoy seguro. Al ver mi determinación, el profesor Xiao aceptó mi solicitud. De acuerdo. Aceptaré tu solicitud. Regresa y espera las noticias. Sonreí alegremente. Está bien. El profesor Xiao se rió entre dientes. Todavía eres joven. El proyecto de cierre completo va a ser muy aburrido. Aún no has enfrentado la realidad. Eres demasiado ingenuo. Negué con la cabeza. Es nuestro deber como nueva generación contribuir al país. No te preocupes. No me echaré atrás a mitad de camino. Bien. Lo recordaré. Aunque quieras rendirte a mitad de camino, no lo permitiré. 5 días antes de nuestra salida al destino previsto. Recibí otra carta de casa. Thorn. ¿Por qué no has contestado? Estamos muy preocupados por ti. Tu hermana ya está en proceso de conseguir una carta de presentación y vendrá al norte a buscarte. Debería estar aquí a mediados de noviembre. ¿Mediados de noviembre? Justo cuando teníamos previsto partir. Me pregunto si llegará antes de que me vaya o si seré yo quien se vaya primero. ¿Por qué debería importarme? Ya he saldado la deuda de criarme en mi vida pasada. Esta vez. Estoy ayudando a mi hermana a ir al campo. Para que pueda pagar la deuda de criarla. La noche antes de mi partida. Recibí un aviso de la escuela. Thorn. Tu hermana Vine te espera en la puerta de la escuela. Ella quiere verte. Está bien. Salgo enseguida. Arqueé una ceja. Rápidamente preparé mi último equipaje. Me puse un abrigo. Y salí. A lo lejos vi una figura regordeta de pie bajo los últimos rayos de sol. Noviembre en el norte era bastante frío. Y ella debía de estar helada. Corrí hacia ella. Hermana, ven conmigo. Te llevaré a comer algo. Una vez nos sentamos en un pequeño restaurante. El calorcito del interior nos ayudó. Y ella se quitó el abrigo. Fue entonces cuando vi su barriga de embarazada. Tú. ¿Te casaste? Mi hermana sonrió dulcemente. Sí. Después de suspender el examen de admisión a la universidad, conocí a mi esposo en una cita a ciegas. Llevamos casados más de 2 años. Asentí. ¡Qué bien! ¿Por qué no nos dijiste que entraste a la universidad? Mamá se enteró cuando le devolvieron la carta que nos envió. Tuvo que preguntar por ahí antes de enterarse de que entraste. Sonreí con autodesprecio. Si de verdad les importaba, deberían haberlo notado antes. ¿Por qué tardó tanto? La sonrisa de mi hermana se desvaneció. ¿Culpas a mamá y papá por enviarte al campo? No. Fue decisión mía. No tenía nada que ver con ellos. ¿Y entonces a qué viene esa actitud? No estoy haciendo un berrinche. ¿Cuándo vuelves a casa? Necesito estudiar. No puedo volver atrás. No se acerca la graduación. Incluso después de graduarme. Tengo otros lugares a donde ir. Nuestro país es tan vasto. Quiero viajar y conocer el mundo. No quiero quedarme estancado en ese pequeño rincón del mundo para siempre. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Mamá y papá están envejeciendo. Y te necesitan. Hermana. Cuando estabas en casa, yo iba al campo. Has disfrutado de sus cuidados todos estos años. Ahora te toca cuidarlos.
¿Dices que no eres la hija de papá y mamá? Yo soy su hija. Pero nuestro país necesita desarrollo. Tengo cosas más importantes que hacer. Ambos nos mantuvimos firmes. Ninguno logró convencer al otro. Al final, me aseguré de que se instalara en una casa de huéspedes cerca de la escuela y luego me fui. Tengo algo que hacer. No me encontrarás mañana. Deberías irte a casa pronto. Mi hermana no me creyó. Esperó hasta el último día posible. Venía a la puerta de la escuela todos los días a buscarme. Pero la seguridad de la escuela era estricta. Y no se permitió la entrada a nadie de fuera. Fue una pérdida de tiempo. El último día. Mi compañero de piso le dio a mi hermana los 100 yuanes que le había dejado. Estos fueron los acontecimientos de los que me enteré al regresar a la escuela tras completar mi proyecto finalizado. 6 años después. Continué mis estudios. Y justo antes de recibir mi diploma, volví a ver a mi hermana. No tengo ni idea de cómo me encontró. Una vez más. Fue en la puerta de la universidad. Pero ya no parecía tan hinchada como antes. Marihuana. Llámame Auntie. Fue entonces cuando vi a una chica pequeña y delgada parada detrás de ella. Tenía ojos grandes y tez clara. La niña se aferró nerviosamente a los pantalones de su madre. Sin hablar. Solo me miraba con la mirada perdida. De repente se me encogió el corazón porque esta niña parecía casi idéntica a la hierba. La niña que había criado con mis propias manos en mi vida anterior. Solo para luego ser quien la matara. Antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, pregunté. Mi expresión era seria. ¿Su padre se llama Ma Fengsu? Mi hermana se quedó atónita por un momento. Sí. ¿Cómo lo supiste? Creo que no te lo mencioné la última vez. No me lo esperaba en esta vida. Mi hermana no fue al campo. Pero aún así se casó con ese campesino. ¿Fue el destino? ¿O fue un destino kármico? El niño. Probablemente se asustó por mí. Mi hermana lo consoló. No tengas miedo. Esa es tu tía. La interrumpí con impaciencia. No dejes que me llame tía. Llámame señorita. No me gusta. Mi hermana estaba furiosa. Esta vez. No fuimos al pequeño restaurante. Los llevé directamente a la casa de huéspedes. Después de regresar a la escuela. Me quedé furioso en silencio durante un buen rato. Al día siguiente mi hermana vino a buscarme. Sonriendo como si los días anteriores y la amabilidad nunca hubieran sucedido. Pero tras intercambiar breves palabras amables, rápidamente reveló el verdadero propósito de su visita. Tu cuñado es del campo. Y ahora todos tenemos su urbano. Según la política de planificación familiar. No importa si es niño o niña. Solo se nos permite tener un hijo. Fruncí el ceño. ¿Y qué? Mi hermana le dio una palmadita a Wid en la espalda. Esperamos que puedas ayudar. Wid aún no está registrado. Antes de que pudiera terminar, la interrumpí. ¿Por qué debería? No te debo nada. Mi hermana habló con firmeza. Has estado fuera de casa tantos años. Y siempre he cuidado de mamá y papá. Solo te pido un pequeño favor. ¿No debería? Vaya. Por fin entendí dónde me equivoqué en mi vida pasada. No fue que me quedé en la ciudad y mi hermana se fue al campo. Fue que no tenía la lógica ni la coherencia que tenía mi hermana. ¿De qué te ríes? De nada. Simplemente creo que tu razonamiento es risible. Totalmente ridículo. Tú. Levanté la mano para silenciarla. No hables. Déjame hablar primero. Cuando me fui al campo mis padres ganaban al menos 50 yuanes al mes cada uno. Los 4. Y los 2 estudiando. Era suficiente. ¿Por qué? Después de irme al campo. ¿De repente nos volvimos tan pobres que necesitas preguntarme? Tu hija, que lucha en el campo. ¿Por dinero?
Es porque el costo de vida en la ciudad es demasiado alto. Los salarios no aumentaron. Pero los precios sí. Jesús. Puede que me haya ido al campo. Pero no fue como si me hubieran enviado a un campo de trabajo. Todavía conozco los precios y salarios básicos. Sé perfectamente quién cuidó de quién después de que dejé a mamá y papá cuidándote. ¿Los cuidabas? Thorne. ¿Cuándo te volviste tan materialista? Soy tu hermana. La hija biológica de papá y mamá. ¿No es natural que nos cuidemos mutuamente? Bueno. Entonces no deberías decir que eres tú quien cuida de mamá y papá. Y que yo también debería compartir mis deberes filiales. No uses amabilidad inventada para hacerme sentir culpable. Bien, suspiró levemente. No tienes vergüenza. Mi hermana rápidamente le tapó los oídos a la niña con la mano. ¿Cómo puedes hablar así delante de tu sobrina? Miré a la niña. Que no tenía ni un ápice de la timidez de ayer. En cambio, su rostro solo reflejaba odio y asco hacia mí. Claramente Etinsa percibió mi obsesión. Este niño estaba podrido hasta la médula. Mira a Aine. ¿Tu hija parece asustada? Creo que preferiría saltar y morderme. Mi hermana la miró y le dio una palmada en la espalda sin dudarlo. La niña tosió de inmediato. Hijo, ¿ya olvidaste todo lo que te enseñé en el tren? Necesitas estar cerca de tu tía para registrarte. Y solo así tendrás un futuro. ¿Cómo pudiste? Parecía que se dio cuenta de que no debía decirlo delante de mí. Y se quedó callada. Su expresión era rígida mientras me miraba. Veida sigue siendo muy obediente. Siempre y cuando estés dispuesto a registrarla a tu nombre. Te garantizo que nunca volverá a preguntar por ella. Imposible. No vuelvas aquí. Olvídalo. ¿Criar de nuevo a una loba de ojos blancos? Debo estar loco para aceptar eso. La evité. Y durante los siguientes días. Ni siquiera pudo verme. El día que se fue a casa, la vi esperando deliberadamente en la puerta. Como si esperara que alguien volviera a darle dinero. ¿Cómo pudo pasar eso? La última vez. La cuidé porque estaba embarazada. Pero esta vez. Trajo a la persona que me mató en mi vida pasada. ¿Darle dinero? Ni siquiera le daría una patada a ella ni a su hija. Si lo hiciera, perdería la compostura. Después de haber pasado por la experiencia del último proyecto y haberme graduado. Esta vez ni siquiera tuve que buscar un profesor, uno de ellos se me acercó primero. ¿Quieres unirte a mi equipo? Nos dirigimos al sur para un proyecto. Y me dijeron que eres del sur. Así que probablemente te adaptarías bien al entorno. Mi proyecto se dirige al noroeste. Las condiciones serán duras. Y la duración es larga. Sin presión. Tú decides. Tengo otro proyecto. Elegí el más desafiante, el del noroeste. El proyecto era altamente confidencial y de larga duración. Y dirigido por un prestigioso profesor de la universidad. El día de nuestra partida, me encontré con mi madre en la estación de tren. Llegó sola. Su cabello se había vuelto gris. Y su rostro estaba cubierto de muchas arrugas. Se veía completamente diferente a la mujer de su edad de mi vida pasada. Parecía que sin mí en casa, haciendo todo el trabajo duro. Había sufrido bastante. Espina. Espina. Soy mamá. El profesor se dio cuenta, pero no me impidió ver a mi familia. Adelante. Pero recuerda que los trenes del tiempo no esperan a nadie. De acuerdo. Gracias. Profesor Thorne, te he extrañado mucho. ¿A dónde vas? Acabo de llegar. ¿No puedes quedarte conmigo unos días más? Mamá. Si tienes algo que decir. Solo dilo. Me voy pronto. Es algo que ya he decidido. Y no puedo cambiarlo. Tú. Tú has cambiado. Nunca antes eras tan desobediente. La gente cambia, ¿verdad? Solo di lo que tengas que decir.
Realmente no tengo mucho tiempo. Tú. Vine a traerte a casa. ¿Vendrás conmigo? Por favor. Mamá. Tengo trabajo que hacer. No es posible. Discutimos durante más de 10 minutos en la estación. Ninguno de los dos logró convencer al otro. Le di todo el dinero que llevaba y me fui corriendo. Mi tren está a punto de salir. Esto es todo lo que tengo. Por favor, cuídense y regresen pronto a casa. No me ablandé por su sufrimiento. Mis pasos eran firmes al partir. Esa fue la última vez que la vi en 10 años. Durante el proyecto murieron personas. Antiguos miembros se marcharon. Y llegaron nuevos. Fui uno de los pocos que se quedó de principio a fin. Después de que terminó el proyecto. Gracias a mis contribuciones, solicité quedarme en la universidad. Poco después de regresar. La escuela me entregó todas las cartas que mis padres y mi hermana me habían enviado a lo largo de los años. Había muchísimos detalles triviales. Sobre todo sobre mi hermana. Le eché un vistazo rápido antes de perder la paciencia y abrir la última carta. Thorne. Wade está a punto de presentar el examen de admisión a la universidad. Pero por desgracia, la niña no ha cumplido con las expectativas. ¿Tienes algún contacto que pueda ayudarla a conseguir un puesto en la universidad? Mi hermana me lo preguntó casi explícitamente. ¿Puedes ayudar a Wade a reemplazar a alguien en la universidad? Fue como una bofetada. En mi vida pasada, crié a Wade y nunca hice algo así. Y mucho menos en esta vida. Al ver lo indiscreta que fue en su carta, perdí el interés en leer. ¡Qué desastre! Luego le pedí a alguien que revisara la situación en casa. Mis padres habían registrado a todos los miembros de la familia de mi hermana excepto a Wade, que habían quedado en el pueblo de mi abuela. La lesión en la pierna de papá había sido descuidada y ya no podía mantenerse en pie. El patio donde crecí ya se había convertido en el hogar de mi hermana. Hace unos años mis padres se vieron obligados a mudarse a la habitación de invitados en el lado de la casa donde no entraba mucha luz solar. Tras el nacimiento del hijo menor de mi hermana, tuvieron que mudarse a la sala de estar de abajo. Los inviernos eran fríos. Y los veranos calurosos. Con habitaciones con corrientes de aire en invierno y mosquitos en verano, la marihuana se había convertido en una molesta notoria. Sus estudios eran deficientes y se juntaba con otros niños que no estudiaban. Hace 3 años. Después de que mamá perdiera su trabajo, tuvo que cuidar a papá. Los hijos de mi hermana. Y toda la familia. Y también haciendo trabajos esporádicos. Recordé cómo en mi vida pasada, papá había sido un anciano vivaz. Incluso cojeando. Ahora. Ni siquiera podía levantarse de la cama. Mamá siempre había estado bien cuidada. Era mucho más joven que sus compañeros. Pero para cuando papá enfermó, había envejecido más de lo que le correspondía. Wade, a quien crié y se graduó de la preparatoria como enfermera en mi vida pasada. Ahora me estaba consumiendo. No sentía mucha alegría. Ni tampoco me sentía particularmente triste. Esto era lo que se merecían. Ya los había cuidado en mi vida pasada. Y no lo volvería a hacer en esta. A menos que mis padres fallecieran, jamás volvería a esa casa. Igual que mi hermana en mi vida pasada. Fin. Embarazada de 5 meses. Mi esposo consiguió una plaza para dependientes militares, pero no tenía intención de llevarme. Valor. El esposo de Serafina murió salvándome. Se lo debo. Espera un poco más. En medio año, seguro que iré a buscarte a ti y a tu mamá. Esperé año tras año. Al principio, él seguía escribiendo cartas. Pero finalmente cesó todo contacto. El matón del pueblo vio que mi familia era débil y fácil de acosar. Así que vino a tomarme por la fuerza como su mujer. Para protegerme. Mi suegra fue golpeada hasta la muerte por ese bruto. Y a mi hija la arrojaron a un pozo para que se ahogara. Cuando mi esposo finalmente regresó, me maldijo por ser una mujer libertina que rebó, y a toda la familia.
Me obligó a firmar los papeles del divorcio y luego celebró una boda sensacional con la viuda de su benefactor. Vivían en una espaciosa casa de estilo extranjero. Festejaban y tenían una sesión íntima. Me morí de hambre. Cuando volví a abrir los ojos, volví al día anterior a que el abusador llamara a la puerta. Esta vez, me aseguraré de que mi suegra y mi hija vivan la vida que les corresponde. Valor. Quizás deberías esconderte en algún lugar. Ethan vendrá mañana. Solo nos ve a mí y a Niu Niu en casa. No nos hará nada. Mi suegra. Encorvada y agotada. Me miró con preocupación y me aconsejó con dulzura. Al oír esto, negué con la cabeza. No. Mamá, en mi vida pasada. La escuché y me escondí en las montañas. Inesperadamente. Ese cabrón de Ethan montó en cólera al descubrir que no estaba y golpeó a mi suegra hasta matarla con un palo. Los vecinos dijeron que su cuerpo estaba cubierto de sangre. Y antes de cerrar los ojos, seguía preocupada por mí si me iba. Lo difícil que sería para Valor criar al niño sola. Mi hija había mordido a Ethan. Así que él la arrojó al pozo. Sus llantos desgarradores cesaron de repente. Se quedó sin aliento. Su cuerpo se hinchó de tanto remojarse. Esta vez. Nunca permitiré que vuelva a ocurrir una tragedia así. Miré a mi hija. Pálida y delgada por la desnutrición. Luego con mi suegra. Solo tenía 50, pero ya parecía de 80. Y una decisión se cristalizó en mi corazón. Mamá. Vamos al ejército a buscar a Víctor. Si no. Aunque Ethan no venga a por nosotros, nos moriremos de hambre. De acuerdo. Está bien. Mamá se secó las lágrimas con su manga rota. Si ya te decidiste. Te apoyo. Encontraremos a papá. Un rayo de esperanza se iluminó en los ojos de mi hija. Sí. Asentí con firmeza. Sin dudarlo. Metí en el bolsillo las 3 últimas batatas que nos quedaban y partí con mi suegra y mi hija. Caminamos y descansamos por el camino hasta que finalmente descubrimos que Víctor estaba destinado en la unidad 211. Frente a las solemnes y sagradas puertas militares. Una sonrisa burlona se dibujó en mis ojos. Así que la unidad 211 estaba tan cerca. A solo 48 kilómetros. Y Víctor no había vuelto a casa ni una sola vez en 3 años. Ni una sola carta. ¿Sabía que hacía tiempo que se nos había acabado la comida en casa? Mamá y yo sobrevivíamos con verduras silvestres y mendigando. Caca, corre, iu iu. Tan joven. Había soportado un desprecio infinito. Todo el pueblo nos acosaba. Ethan hizo todo lo posible para aprovecharse de mí. Y de mi marido. Estaba sirviendo al país, a un paso. ¡Qué ironía! Acunando a mi frágil hija con un brazo y sosteniendo a mi suegra cojeando con el otro, me dirigí al puesto de guardia. Hola. Camarada. ¿A quién vienes a ver? ¿A Víctor? ¿Al capitán Víctor? Los ojos del guardia brillaron de sorpresa. ¡Qué extraño! No es huérfano el capitán, murmuró en voz baja, aullando con dificultad. Entonces pareció darse cuenta de algo. Una repentina comprensión cruzó su rostro. Lo entiendo. Deben ser parientes por parte de la cuñada. Me quedé paralizada. Cuñada. ¿Y entonces quién soy? Estaba a punto de preguntar cuando una voz familiar me llegó desde atrás. Thaler. Me giré para ver a Víctor. Comparado con cuando se fue. Parecía más fuerte y guapo. ¿Por qué estás aquí? Víctor se sorprendió y se acercó corriendo. Capitán Víctor. Son parientes de tu cuñada. Dijo el guardia amablemente. Al oír esto. La expresión de Víctor se oscureció mientras nos apartaba. Esto es indignante. Tomar decisiones sin decírmelo primero. Son todos muy atrevidos. Víctor parecía disgustado. Mamá estaba atónita. La confusión se reflejaba en su rostro. Hijo, ¿cuándo?
¿Quién es esta cuñada de la que habla? El rostro de Víctor se tensó. Mi hija. Sin darse cuenta de la tensión, abrazó con entusiasmo la pierna de Víctor. Eres mi papá. Cállate. Víctor ladró. Miró con furia a Niu Eiu. En ese momento Mademoiselle suspiró. Un guardia gritó cerca. Cuñada. Ha llegado alguien de tu familia. Víctor apartó rápidamente a mi hija de un empujón. Cayó al suelo con fuerza por la fuerza. ¡Pum! Mi hija se golpeó la cabeza. La sangre le salió a borbotones al instante. Duele. Mamá. Gritó entre lágrimas al ver cómo su frente se hinchaba rápidamente. Me dolía muchísimo el corazón. Rápidamente la abracé, calmándola con ternura. Niu y Iu. Pórtense bien. Mamá les soplará. Víctor. Tú también. ¿Por qué tienes que ser tan brusco con un niño? Los ojos de mamá brillaron de resentimiento. Durante los últimos 3 años, Niu e Iu habían sido su tesoro. Prefería morirse de hambre antes que darle la última batata a alguien que no fueran Niu e Iu. Ahora ve a su nieta dolida. Enojo con su hijo que rara vez volvía a casa. Finalmente se movió. Víctor. ¿Quiénes son? Apareció una mujer. Torciendo su esbelta cintura mientras se acercaba a nosotros. Su desdén apenas disimulado. La miré. Su vestido estaba confeccionado con la tela más fina. Diseñado para realzar su figura perfecta. Su maquillaje era exquisito. Su cabello estaba peinado a la moda. Y desprendía un aroma suave y agradable. Sus tacones blancos al verlos en el condado costaron 20 yuanes. Luego me vi con la ropa descolorida y remendada. Mis zapatos de tela, desgastados por la punta. Mi cara ennegrecida, quemada por el sol y surcada de cicatrices. Con razón Víctor no había querido volver a casa en 3 años. Con una belleza como esa a su lado. Hacía tiempo que había dejado de lado a su agotada esposa, Serapina. ¿Qué haces aquí? Víctor parecía avergonzado. Estaba a punto de recoger algo de la guardería. Me miró fijamente. ¿No nos vas a presentar, Víctor? Esta es mi madre, mi hija y mi esposa. La voz de Víctor se hacía más baja con cada palabra. La palabra de esposa apenas se oía. El rostro de la mujer se tensó. Un destello de disgusto brilló en sus ojos. Dayor. Esta es la viuda que Silas me pidió que cuidara. Víctor me miró. No respondí. Ya sabía quién era. En mi vida anterior. Después de que Víctor me obligara a divorciarme. Se casó con Serapina en una gran ceremonia que conmocionó a toda la ciudad. Serapina lució un costoso vestido de novia de estilo occidental. Anillos de oro. Pendientes. Y collares que brillaban como una estrella de cine. Mientras tanto, apenas llevaba ropa y me desmayé en la calle tras 3 días de inanición. ¿Cómo podría olvidarla? Cuñada. ¿Por qué no me avisaste antes de venir? Podría haberte preparado un festín de bienvenida. Serapina era educada. Se comportaba como si fuera la dueña de la casa. Una sonrisa burlona se dibujó en mis ojos. Vine a buscar a mi esposo. ¿Debería avisarte primero? Además, no me llames cuñada. ¿Y si los guardias lo malinterpretan? El rostro de Serapina se ensombreció al oír esto. Víctor explicó rápidamente, Dayor. Sabes lo estrictas que son las reglas militares, solo los familiares pueden quedarse. Por eso yo, Serapina, finjo ser mi esposa. Pero no hay absolutamente nada entre nosotras, no me malinterpretes. Sí, no, diría yo. Cuñada. Estos años le debo mucho a la ayuda de Víctor. De verdad no sé cómo agradecerles a toda tu familia. Viendo sus sonrisas hipócritas, se me revolvió el estómago de asco. No quería decirle ni una palabra más a Serapina. Me volví fríamente hacia Víctor y le dije. Niu Niu tiene una herida en la cabeza.
Llévennos a la clínica militar para que la traten. Pero... Víctor dudó. Preocupado. ¿Qué pasa? No puedes con algo tan simple, espeté. Serafina sonrió dulcemente y apartó a Víctor. Susurrando. Cuñada. Déjame explicarte, cuñada. La clínica militar tiene un cupo fijo de medicamentos. Mi hijo ya recibió la cuota de Héctor este mes. Así que no es que no quiera llevarte. Pero ir allí sería inútil. Aunque parecía estar defendiendo a Víctor. Sus ojos estaban llenos de provocación. Mi furia estalló. Niu Niu es tu propia hija. Le gruñí a Víctor. Baja la voz. Ven a casa conmigo primero. Hablamos luego. Dicho esto, Víctor cogió a su hija en brazos y avanzó a grandes zancadas. Yo solo pude agarrarme del brazo de mi suegra y seguirla. ¡Guau! Papá. Esta será mi nueva casa. Es tan grande y hermosa. Mi hija exclamó emocionada en cuanto entramos. Miré a mi alrededor. Vi un televisor Kenway negro en la sala. Aunque ya sabía que la vida de Víctor era cómoda, seguía atónito. Ni siquiera las familias más adineradas del pueblo tenían un televisor, eran tesoros que el dinero no podía comprar fácilmente. Extendí la mano para tocarlo. Pero Víctor me espetó, no lo toques. Me pica si lo rompes. No podré ver dibujos animados esta noche. Sus palabras me apuñalaron el corazón. Sí, sí. Cuida con tanta dedicación a la hija de otro hombre. ¿Pero a su propia hija biológica? Niu Niu ya tenía 3 años y nunca había probado un bollo al vapor. ¿Es siquiera humano? Miré fríamente a Víctor. ¿No se acordó que enviarías tu paga y tu sueldo a casa todos los meses? ¿Por qué no lo has hecho? $. Tienes que ser más comprensivo. Víctor frunció el ceño. También es difícil para mí estar en el ejército. Tengo que cuidar de Serafina y del niño. Y tengo que sobornar a los oficiales, no es que me sobre el dinero. Además, tu madre y tus hermanas no tienen muchos gastos en el pueblo. No deberías ser tan vanidoso. Al oír esto, los ojos de mi suegra brillaron de incredulidad. Víctor. ¿Sabes lo que dices? $. Lo tiene tan mal que tuvo que cargar a Niu Niu a trabajar en el campo mientras se recuperaba del parto. ¿Y la llamas vanidosa? Si no hubieras venido hoy a buscarlo. Los 3 nos hubiéramos muerto de hambre. Las lágrimas corrían por su rostro. En ese momento, Serafina regresó con Dodo. ¿Quién eres? ¿Por qué tocas mi juguete? Dodo gritó furioso al cochecito de mi hija. Mi hija temblaba de miedo. Con la voz entrecortada, dijo, papá dijo que podía jugar con él. Maldito cabrón. ¿Quién es tu papi? Dodo avanzado. Intentando arrebatarle el juguete. Le lancé a Serafina una mirada fría. ¿Así le enseñas a tu hijo? Cuñada. Los niños dicen lo que se les ocurre. No te lo tomes tan en serio. Serafina dijo con una sonrisa. De repente Dodo mordió el labio de Niu Niu. Mi hija gritó de dolor y lo apartó instintivamente. Dodo cayó al suelo, llorando desconsoladamente. Papá. Mamá. Ella me está intimidando. Dodo miró a Serafina y a Víctor. Ambos mostraron inmediatamente una expresión de tristeza. Niu Niu. ¿Quién te dijo que golpearas a los demás? Gritó Víctor con dureza. Serafina se aferró a Dodo contra el pecho. Fingiendo dolor. Víctor. Ya que tu familia está aquí, nos vamos. ¿Por qué tienes que dejar que tu hija me intimide así? Yo no lo hice. Víctor tartamudeó. Serafina no dijo nada. Solo derramaba lágrimas silenciosas. Víctor entonces dirigió su ira hacia su hija. Mocosa. ¿Quién te mandó a pegarle a alguien? Levantó la mano y le dio una bofetada en el corazón. ¡Zas! Mi hija salió volando hacia atrás. Su cabeza se estrelló con fuerza contra el mueble del televisor. Niu Niu. Grité en shock.
Víctor. Bastardo. ¿Cómo te atreves a golpear a tu propia hija? Grité. Corrí a su lado. La acuné con cuidado. Miré su rostro pálido y sus ojos fuertemente cerrados. El pánico se apoderó de mí. Niu 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 niu. Niu 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 niu. La llamé una y otra vez. Pero no mostró señales de despertar. Víctor. Date prisa. Lleva a Niu Niu al hospital. La veo inconsciente. Un destello de ansiedad cruzó los ojos de Víctor. Se acercó a mí. A punto de levantar a Niu Niu. Cuando de repente gritó. Me duele mucho. Papi. Me duele mucho el estómago. Dodo se acurrucó en los brazos de Serafina. Se agarró el vientre con agonía. Víctor. ¿Podría ser apendicitis aguda? La voz de Serafina tembló. ¿Apendicitis? Es potencialmente mortal. El rostro de Víctor palideció. Voy a pedir prestado un coche y los llevaré a todos al hospital. Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. Levanté a Dodo de los brazos de Serafina. Al ver esto, rápidamente le entregué a mi hija a mi suegra y bloqueé el paso a Víctor. ¿Estás loco? Hazte a un lado, gritó Víctor confundido. Tú eres el loco. Nuestra hija está inconsciente. ¿Y vas corriendo al hospital con el hijo de otra? Tenía los ojos rojos y roncos de desesperación. Víctor miró a mi hija. La vacilación se reflejó en sus ojos. Víctor. El estado de Dodo es más grave. Pero Niu Niu podría despertar en cualquier momento. Serafina sollozaba desconsoladamente. Incluso me acuesto en los brazos de Víctor dolorido. Papi. Duele muchísimo. Víctor me miró. Valor. Sé sensato. Dodo es el hijo del hombre que me salvó la vida. No podemos permitir que sufra. No. Nadie es más importante que mi Niu Niu. Apreté los puños con tanta fuerza que se me clavaron las uñas en la piel. Sin que nadie se diera cuenta. Valor. ¿Cuándo te volviste tan egoísta? Estoy tan decepcionado de ti. El rostro de Víctor se retorció de asco mientras me empujaba a un lado y salía corriendo. Serafina se acercó a él. Observando sus apresuradas espaldas. Una feroz oleada de odio surgió en mis ojos. ¿Por qué? ¿Por qué era Víctor tan cruel? ¿Será posible? ¿Qué en su corazón? Serafina y su hijo eran más importantes que cualquier otra cosa. La rabia me hervía las venas. Todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente. Valor. ¿Qué vamos a hacer? Mi suegra me miró con impotencia. ¿Qué clase de hijo miserable tengo? Golpeó así a su propia hija por la hija de otro. Y ahora ni siquiera le importa la muerte de su hija. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se ahogaba al pronunciar sus palabras. Ver a mi hija inmóvil en los brazos de mamá me destrozó el corazón. No esta vez. Nunca permitiré que mi hija vuelva a correr esa misma suerte. Mamá, ven conmigo. Llevé a mi suegra y a mi hija directamente al centro del complejo de los dependientes militares. Ya anochecía. A nuestro alrededor, los soldados y sus familias salían de servicio. Ajetreado. Respirando hondo. Caí de rodillas con un golpe sordo. Por favor. Te lo ruego. Salva a mi hija. Tenía los ojos hinchados y rojos. Grité desesperado. La multitud se detuvo de inmediato y se giró para mirarnos. ¿Quién es? ¿Cómo se atreve a armar un escándalo en una base militar? ¡Qué descaro! Parece que está causando problemas trayendo a un niño y a una persona mayor para provocarlos. Nunca la había visto. ¿De qué familia es? Se oyeron susurros. Sus miradas estaban llenas de curiosidad y sospecha. Rodeados por la multitud que se reunía, me sentí profundamente intimidado. Las lágrimas me corren por la cara. Les ruego a todos que salven a mi hija. Su propio padre la dejó inconsciente. Por favor, llévenla al hospital.
La sorpresa se reflejó en sus rostros. De repente una voz se alzó entre la multitud. ¿No es pariente de la esposa del capitán Víctor? ¿Por qué está arrodillada aquí? Levanté la vista y vi al guardia que había hablado antes. Ya no podía contener mi dolor. Grité. No soy pariente de Serafina. Soy la esposa de Víctor. Durante 3 años Víctor no ha enviado ni un centavo a casa. Ni siquiera una carta. Mi suegra. Mi hija. Y yo nos hemos estado aferrando la una a la otra. Rogando por sobrevivir en nuestro peor momento. Si no hubiera sido por la desesperación que me intimidó el tirano del pueblo, jamás habría ido a buscarlo. Si no me creen, vayan a preguntar a la aldea de Davan. La multitud estaba con los ojos abiertos y en shock. La aldea de Davan no está lejos de aquí. ¿Verdad? Víctor no ha vuelto a casa en 3 años. ¿Qué? ¿Serafina no es la esposa del capitán Víctor? Entonces, ¿por qué vive en su casa? Qué lástima que una madre y una hija huérfanas aguanten tanto tiempo. Se oían murmullos. Sus miradas se suavizaron con compasión y compasión. Te lo suplico. Por favor, salva a mi hija. Grité con el corazón roto. Una pareja se acercó para ayudarme a levantarme. Señorita Kulitu. ¿Qué está pasando aquí exactamente? Víctor dejó inconsciente a mi hija. Por favor, llévenla al hospital. Los ojos de la mujer brillaban de ira e incredulidad. Víctor es tan cruel que podría dañar a su propia sangre de esta manera. Se giró hacia el hombre a su lado. Laoli. Eres su instructor. No puedes ignorar esto. El hombre miró a la multitud y luego hizo una seña. Xiao-san. Pide prestado un coche a mi nombre y lleva a este dependiente militar al hospital inmediatamente. Sí, señor. Un joven me saludó y salió corriendo, inmensamente agradecido. Dije, gracias. Muchas gracias, mamá. Todavía tengo a mi hija en brazos. Tenía lágrimas en los ojos mientras expresaba repetidamente su agradecimiento. Señorita. Mientras el auto estaba en camino. Dime exactamente qué pasó. Soy la esposa de tu instructor, solo llámame hermana Zhang. Hermana Zhang. En cuanto hablé, las lágrimas me cayeron sin control. No llores. Te extraño pase lo que pase. Te apoyaremos. La hermana Zhang me consoló. Decidí contar toda la historia desde el principio. Cómo Víctor reservó el terreno de la dependencia militar para Serafina. La vida miserable que sufrimos los 3 en el pueblo. Y todo lo que pasó hoy. Ese cabrón no merece ser soldado. El rostro de la hermana Wang ardía de rabia mientras gruñía. Los espectadores con los ojos rojos pateaban furiosos. Nunca se conoce realmente el corazón de alguien. Víctor es un canalla. Valora al hijo de otro hombre más que la vida de su propia hija. ¿Qué clase de padre es ese? Pensar que saludaba a Serafina como cuñada todos los días resulta que es una impostora. La multitud estaba indignada. Gritaban maldiciones contra Víctor y Serafina. Pero yo no sentía ningún alivio. Xiaoli llevaba mucho tiempo ausente. Instructor. ¿Está lejos el lugar donde Xiaoli pidió prestado el coche? Pregunté con cautela. El instructor frunció el ceño. No debería ser así. Xiaoli ya debería haber regresado. Se me encogió el corazón. Algo andaba mal. En ese momento, dejé escapar un suspiro desesperado. Xiaoli regresó corriendo. Sin aliento. Malas noticias. Instructor. Hoy hay una reunión en el distrito militar. Los comandantes se llevaron todos los vehículos. ¿Qué pasa con el coche de repuesto?, preguntó el instructor con urgencia. La cara de Xiaoli se ensombreció por completo. Hace 10 minutos. El capitán Víctor lo tomó prestado. Ante las palabras de Xiaoli, me tambaleé y palidecí por completo. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa con mi hija?, susurré con impotencia. Con los ojos llenos de desesperación. Señorita.
No te asustes. Encontraremos una solución juntas. La hermana Zan dijo con firmeza, viendo cómo la respiración de Niu Eiu se debilitaba. Su expresión se tornó seria. ¿Alguien tiene una bicicleta? Quizás podamos ir al hospital, sugirió alguien. No, la hermana Wan lo detonó de inmediato. El camino al hospital es muy accidentado. Está lleno de piedras de todos los tamaños. Una bicicleta no puede. La multitud guardó silencio. Sus rostros se tensaron por la preocupación. En ese momento un joven alto y delgado se adelantó entre la multitud. El instructor me pidió que corriera a llevar a Niu Eiu al hospital. La duda se asomó en mis ojos. ¿Es eso posible? El instructor rió con ganas. Un rayo de esperanza tras la oscuridad. Este joven es el reconocido campeón de carreras de fondo de la unidad 211. No es tan rápido como un coche. Pero es el corredor más rápido de todos aquí. Dale a Niu Eiu. Lo logrará. Al oír esto, no lo dudé y le entregué a mi hija al joven. Al observar su tierno cuidado, mi corazón se encogió de dolor. Un extraño trata a mi hija con tanta ternura. Sin embargo, su propio padre era tan cruel. Qué amargamente irónico. Por favor. Cuídala bien. Le hice una profunda reverencia. Por favor. No seas tan formal. Respondió rápidamente. Exactamente. Familia militar, esto es lo que debemos hacer. El oficial a su lado intervino. No se preocupen. Llevaré a Niu Eiu al hospital sanos y salvos lo más rápido posible. Dicho esto, el hombre se dio la vuelta y se marchó a toda prisa. Observé cómo su figura se reducía rápidamente a un punto negro distante. Mi corazón, ansioso, aún no se calmaba. Me volví hacia el oficial. ¿Podrías decirme exactamente dónde está el hospital? La hermana Wang, que estaba cerca, se sobresaltó. Hermanita. No estarás pensando en ir caminando. ¿Estás? Asentí. No soporto dejar a Niu Eiu atrás. Pero el hospital está muy lejos. Y dejaste escapar un suspiro bajo. El oficial dudó. No te preocupes. Me las arreglaré. Le aseguré rápidamente. La hermana Wang apretó los labios. Si el viejo Wang no puede venir, los dos le acompañaremos. $1. Todos tenemos hijos. Y además hijas. Seguro que entiendes lo que se siente al ser valiente. El oficial guardó silencio 2 segundos. Luego dijo lentamente, somos padres también. ¿Cómo no iba a entenderlo? Hoy. Caminaremos todos contigo, hermanita. Gracias. Gracias a ambos. Dije con lágrimas en los ojos. Después de instalar a mi suegra, el oficial. Su esposa Xiangji. Y partí. El sendero de la montaña era peligroso. Llevaba zapatos de tela desgastados. Mis pies pronto sangraron por el duro viaje. Pero no dije nada. Solo mantuve la cabeza gacha y seguí adelante. El oficial y la hermana Wang observaban con profunda admiración. Conmovidos por mi inquebrantable devoción maternal. Tras una larga caminata. Finalmente llegamos al hospital tarde en la noche. En ese momento Iu y Iu estaban siendo sacadas de urgencias por una enfermera. Doctor. ¿Cómo está mi hija? Me acerqué rápidamente. No se preocupe. Es una conmoción cerebral leve. Solo necesita descansar bien, dijo el médico. Mirándome. Entonces no. ¿Por qué no se ha despertado todavía? La expresión del doctor se tornó seria al instante. Podría irme también. Podría haber algo más mal. Mi corazón se encogió y me dolió. Al escuchar mi pregunta. El médico espetó. Ustedes, padres, son increíblemente irresponsables. Acabo de hacerme un examen completo. Tu hija tiene casi 4 años. Pero su desarrollo es menor al de una niña de 2. Y no solo eso.
Está anémica, desnutrida y con bajo peso. Si esto continúa, afectará gravemente su crecimiento y desarrollo. Con cada palabra, mi rostro palideció. La tristeza se agudizaba en mi corazón. Mi hija podría haber tenido un descanso. Vida feliz. En cambio, Serafina y su hijo Dedim le habían robado todo. Por supuesto. Eran solo cómplices. El verdadero culpable era su propio padre biológico. Víctor. El oficial y Onge mostraron una expresión de incredulidad ante el informe médico. Aunque sabían por mi relato lo dura que era la vida. Nunca imaginaron que había llegado a esto. Sinvergüenzas. Peores que cerdos y perros. Zhang He dijo enojado. El oficial frunció el ceño. ¿Cómo puede el ejército albergar a semejantes parásitos? He sido un oficial completamente negligente. Al ver esto, hablé. Oficial. No se culpen. Es mi propia insensatez y debilidad. Si hubiera llevado a mi suegra y a mi hija al ejército antes. No te habría engañado ese mentiroso hipócrita, Víctor. Dayor. Ya lo has hecho bastante bien. No podría haberlo manejado tan bien como tú, dijo Zhang He con admiración en los ojos. El oficial me tranquilizó repetidamente. No te preocupes, Dayor. El ejército te dará una solución justa. A mi hija la llevaron las enfermeras para ponerle un suero. Tuve que preparar la cama con antelación. Acompañado por el oficial y su esposa, regresé a la sala. Y tan pronto como abrí la puerta, vi 3 figuras conocidas. Dayor. ¿Qué haces aquí? Víctor pareció sorprendido. Sosteniendo una manzana medio pelada. ¡Qué malvada! Estás aquí otra vez. Intentando robarle a papá a mamá. Caca. Tumbado en la cama del hospital. Me gritó con entusiasmo, casi como si fuera un paciente con apendicitis aguda. Cuñada. Sé que me odias. Pero no tenías que perseguirme hasta el hospital. Víctor y yo solo vinimos a ver al médico del niño. ¿Por qué estás tan obsesionado? Serafina me miró. Con los ojos llenos de triunfo. Al oírla, Víctor frunció el ceño y me lanzó una mirada cargada de desdén. Dayor. ¿Desde cuándo te volviste tan celoso y mezquino? Ya te dije que Serafina es la esposa del hombre que me salvó la vida. Tengo que cuidar de ella y de su hijo. Cállate. No eres más que un chenchimmi moderno. Zhang He no pudo contenerse más y salió de detrás de mí. Gritándole a Víctor. Víctor estaba atónito. La incredulidad brillaba en sus ojos. Hermana. Cuñada. Tú eres. También estás aquí. La voz de Víctor tembló de culpa. Zhang He se burló. Si no estuviera aquí, ¿me habría perdido tus palabras descaradas? Hermana. Estás malinterpretando. Víctor se defendió nervioso. Serafina añadió rápidamente, sí, mil. Cuñada. ¿Alguien nos calumnió? ¿De verdad le guardas rencor a Víctor? Tú y Víctor. ¿Cuál es su relación?, preguntó Zhang He con frialdad. Hermana. ¿Por qué preguntas de repente? Serafina miró fijamente. ¿Será que el ejército tiene nuevas reglas ahora? ¿Que permitan a los oficiales verificar los antecedentes familiares? Si la familia no puede preguntar, al menos yo como oficial puedo. El oficial entró fríamente desde afuera. Al verlo aparecer de repente, Víctor y Serafina entraron en pánico de inmediato. Totalmente nervioso. Oficial. Usted también está aquí. La voz de Víctor temblaba de nerviosismo. ¿Qué opinas?, preguntó el oficial con brusquedad. Su mirada atravesó a Víctor como una espada. Víctor tragó saliva con dificultad. Paralizada en el sitio. Serafina intentó rápidamente desviar la atención hacia mí. Cuñada. ¿En serio? Tú y Víctor solo están teniendo una pequeña discusión. ¿Era necesario molestar al oficial y a su esposa? Ante sus palabras, Víctor finalmente recuperó la cordura.
Exactamente. Thaler. Eres muy irrazonable. ¿Sabes lo ocupados que están el oficial y su esposa? ¿Por qué no pudiste hablar conmigo en lugar de molestar a los demás? Víctor me miró con una expresión sincera. Como un esposo devoto. Le hice una mueca de desprecio. ¿Hablar contigo? No lo intenté. Pero tú. Dejaste a tu hija inconsciente y te escapaste con el supuesto hijo del benefactor. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Sostener a mi hija y esperar a que muriera? El rostro de Víctor se ensombreció al oír eso. Thaler. Deja de hacer de mayor. Me llevé a Dudu primero porque su condición era más grave. Sí, dirigir cumplió mi obsesión. Cuñada. Como llevas tanto tiempo en el pueblo, puede que no sepas esto. Pero la apendicitis aguda puede ser mortal si no se trata a tiempo. Tras decir esto, Serafina le dio un codazo a Víctor. Víctor comprendió de inmediato y se dirigió al instructor. Instructor. No sé qué le ha dicho Thaler. Pero tengo que decirte la verdad. Cuando traje a Dudu de urgencia, el médico dijo que si hubiéramos llegado unos minutos más tarde, habría sido fatal. ¿De verdad? El instructor frunció el ceño. Sí. ¿Cómo podríamos mentir sobre la salud de un niño?, dijo Serafina. Su rostro reflejaba agravio. En ese momento, una enfermera pasó por la puerta. Vio a Dudu comiendo una manzana en la cama. Una enfermera entró con expresión severa. Cama 16. ¿No lo dijo el médico? Tu hijo tiene malestar estomacal y necesita ayunar toda la noche. ¿Cómo te atreves a dejar que siga comiendo manzanas? Víctor palideció al instante ante las palabras de la enfermera. Serafina se tambaleó y casi se cae. Por suerte no me había satisfecho. Víctor la atrapó rápidamente. Y ella se desplomó en sus brazos. Bien hecho. ¿Cómo te atreves a mentirme? El instructor. El instructor montó en cólera. Su mirada se posó en los dos ojos dorados. Deja de empujar y jalar. ¿Cuál es exactamente su relación? ¿Por qué se comportan con tanta intimidad? La hermana Zhang también habló con dureza. Al oír esto, Víctor apartó apresuradamente a Serafina. Tartamudeando. Instructor, por favor, déjeme explicarle. Serafina es la viuda del hombre que me salvó la vida. La he estado cuidando por gratitud. En ese momento, dejaste escapar un suspiro. Dudu gritó de repente. Papá. ¿Qué dices? Ya no nos quieres a mamá y a mí. Dijiste que mamá era a quien más querías en esta vida. Ay. Ahora lo entiendo. Dudu me miró. Es culpa tuya. Viniste e intentaste llevarte a mi papá. Ese mocoso que trajiste incluso jugó con mis juguetes. Les voy a dar una paliza. Al ver a Dudu enloquecer, Serafina se apresuró a taparle la boca. Pero Dudu se soltó. Mamá, ¿qué haces?, gritó. Su rostro estaba lleno de confusión. ¿No dijiste que me ayudarías a lidiar con esa mujer malvada que te acosa y con ese pequeño bastardo? Cállate, gritó Serafina. Su rostro se ensombreció. Ya basta. No tiene caso callarlo ahora. Ya hemos oído todo lo que necesitábamos. La hermana Zhang dijo con severidad, cuñada. Por favor, déjame explicarte. Serafina se esforzó por decir más. Pero la hermana Zhang la despidió con un gesto. No tienes que decir nada. Regresa y espera el aviso. Y empaca tus cosas y prepárate para salir de la base militar en cualquier momento. Entonces la hermana Zhang volvió la mirada hacia Víctor. ¿Tú también? Víctor entró en pánico al instante. Al ver las frías expresiones de la hermana Zhang y del instructor, comprendió que todo había terminado. El arrepentimiento inundó sus ojos. En ese momento Víctor se acordó de mí de repente. Se abalanzó sobre mí, cayendo de rodillas y sollozando. Dólar. Por favor, ayúdame a explicarlo. Somos marido y mujer, ¿no quieres ver mi futuro arruinado? ¿Verdad?
Explicar qué, dije con desdén. ¿Explicar cómo abandonaste a tu esposa e hija durante 3 años sin dejar rastro? ¿O cómo te escondiste tras la gratitud para acostarte con la viuda de tu salvador? ¿O tal vez explicar cómo golpeaste brutalmente a tu propia hija por una niña sin parentesco? No te preocupes, ya te lo he explicado todo. Al oír esto, Víctor se desplomó en el suelo, aturdido. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Quiero decir. Hice una pausa, pronunciando cada palabra con claridad. Toda la base sabe todo lo que has hecho. Tú y Serafina están acabados esta vez. Víctor se quedó en blanco. No puede ser. Serafina me miró. Sus ojos se llenaron de un odio venenoso. Tras una investigación de la organización, se expusieron todas las desvergonzadas acciones de Víctor y Serafina. No hubo salvador. Sin gratitud. En cambio, fue un romance escandaloso entre 2 amantes de toda la vida, descubiertos en infidelidad. Para ocultar la verdad, recurrieron al asesinato y a silenciar a los testigos. Víctor, como cabecilla, fue condenado a muerte por fusilamiento. Serafina fue condenada a cadena perpetua. En los largos días que le esperaban, viviría eternamente sumida en el arrepentimiento y el tormento. En cuanto a su hijo, Dudu, lo enviaron a un orfanato. Debido a su mal carácter, Dudu sufría acoso escolar diario por parte de otros niños. Después de que todo se resolviera. Originalmente planeaba dejar el ejército y buscar un lugar tranquilo cerca de las montañas y el agua para vivir con mi suegra y mi hija. Sin embargo, el comandante de la base me pidió personalmente que me quedara. Dijo que era la mujer más fuerte que había visto. Con cualidades excepcionales. Esperaba que pudiera tener una vida completamente diferente. Así que, tras una aprobación especial, me alisté y me convertí en un soldado honorable. Y no solo eso. La base me asignó un acogedor hogar familiar militar. Mi suegra y mi hija podían comer bien todos los días. E incluso leer libros y periódicos para estudiar. Mi hija se alistó en la base de Dakar e hizo muchos buenos amigos. Con una alimentación adecuada, poco a poco fue superando a los niños de su edad. Además, se hizo amiga enseguida del campeón de carreras de fondo, quien la llevaba al hospital a entrenar a diario con él. Traviesa como un monito. Me encanta tener una hija así. Todo va por buen camino. Estoy contenta. Apreciaré esta vida y viviré cada día con cuidado.